un podcast de Cooperativa. Estás escuchando lo más destacado del Congreso Futuro 2025 desde el Centro Cultural CEI. Como ustedes saben, yo soy un hombre de mar. Eso, los que me conocen saben. Los que trabajan conmigo también lo saben. Que se los destaco habitualmente. Y entre otras cosas, por ser hombre de mar, me preocupa que seamos un país que haya vivido tanto tiempo de espalda al mar, que es algo que siempre decimos, ¿no? Tenemos 5.000 kilómetros de costa y ahora nos estamos dando cuenta primero del valor del mar, en términos de lo que significa protegerlo, pero también de lo que podemos perder a partir de lo que está ocurriendo en el planeta, digamos, que recién lo hablábamos, o hace poco lo hablábamos con Rafael Tejeda, que es climatólogo de Puerto Rico. Bueno, estamos con Patricio Catalán, que es académico de Obras Civiles de la Universidad Federico Santa María, profesor titular del Departamento de Obra, investigador del CIGIDEN, con quien hablamos habitualmente en Cooperativa Ciencia, y él estuvo hace un ratito nomás sobre el escenario hablando de los desafíos del territorio costero ante el cambio climático. Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, excelente, feliz de estar acá. Oye, gracias por acompañarnos, por cierto, por darte el tiempo. Patricio, bueno, yo siempre digo lo mismo y en realidad es una percepción personal, digamos, no ninguna evidencia respecto a eso, pero sí siento que efectivamente le hemos tenido poco respeto al mar en general, desde tu perspectiva. Yo creo que a lo largo de nuestra historia, lo que dijiste hace un rato, no solamente le damos la espalda al mar, sino que lo miramos de lejos. Uh-huh. O sea, entendemos el mar como un lugar que nos provee de recursos, que es muy importante, que nos provee de un espacio de transporte y nos provee de un margen para desarrollo, muchas veces local, pero también a macro escala. Hay comunidades que sobreviven en él, pero siempre muy funcional a lo que queremos hacer, lo que queremos obtener de él. Y en ese sentido nuestras definiciones históricas han sido separar tierra de mar. Uh-huh. Entonces nosotros hablábamos históricamente del borde costero, claro, que es una definición, es una línea. Uh-huh. En cambio lo que hemos comenzado a aprender es que, bueno, no es un borde costero, es una zona costera, una zona donde se reproducen múltiples relaciones y nosotros estamos en medio de esas relaciones. Estamos parados justo con ciudades, con puertos, con un montón de infraestructura que tiene sentido. O sea, yo no estoy demonizando que el que estemos ahí, pero que cuando nos metemos los pies en el agua tenemos que aprender que a veces nos vamos a mojar y a veces nos va a llegar arena y eventualmente nos va a botar. Tú dijiste, hay un tema de percepciones, tú eres un hombre de mar. Tú cuando vas a la playa sabes más o menos qué esperar. Claro. Pero cuando lo pensamos a nivel de ciudades, no siempre lo hemos hecho. Uh-huh. Cuando lo hemos pensado a nivel de territorios, tampoco lo hemos hecho. Simplemente vamos y nos posicionamos. Lo que hemos visto es que el mar tiene una relación con la costa y eso, por eso esa frase que son dos amantes a mí me encanta porque... La dijiste al final, de tu... Porque en el fondo es una relación que pasa por periodos de amor, periodos de odio, de interacciones a veces más fuertes y otras más suaves y nosotros estamos como queriendo arbitrar eso y eso a veces es complejo. Requerimos procesos de aprendizaje, por lo tanto, pero requerimos entenderlo mejor también. Y yo creo que solamente estamos comenzando a rascar la primera capa de arena para poder entender los niveles de impactos que podríamos ver en el futuro. Uh-huh. Es difícil mover las ciudades, pero uno se pregunta por qué las ciudades siguen ahí pensando en que el mar está hoy día jugando un rol fundamental en materia de, qué sé yo, buscar su lugar. Digo, hoy día se sabe que la marea ha subido un poco en algunas zonas y se sigue construyendo en el borde costero, se sabe que ha bajado un poco, en fin, como que hay una... tú decías recién, hay una relación y finalmente como que hay una relación entre, no sé, entre el mar y la tierra y quienes habitamos eso, no estamos tomando en cuenta esa relación, nos estamos metiendo al medio, digamos, imprudentemente. Sí, es cierto, estamos tratando de a lo mejor ocupar más espacio que del que sería sano ocupar, pero el problema en realidad es un problema un poquito más fundamental y no solamente un problema de mar, porque digamos que nosotros decimos no vamos a construir en el mar, necesariamente vamos a empezar a construir en otro lugar. Uh-huh. Y vamos a empezar a ocupar, por ejemplo, riberas de ríos. Y también nos vamos a encontrar con un problema. O vamos a tratar de expandir las ciudades hacia el interior, por lo tanto vamos a aumentar nuestro perímetro de intercambio con incendios forestales, por ejemplo. Entonces, yo cuando era pequeño en algún momento dije, pucha, me quiero proteger de todo. Y empecé a pensar, ya, bueno, no voy al mar, no voy a este lugar porque me puede pasar esto. Y llegué a un momento a la conclusión de que tenía que estar en posición fetal en mi cama. Claro.
pero después dije, bien, va a venir un terremoto y se me va a caer encima igual. Entonces, yo creo que el problema es sistémico. Y la clave es un crecimiento muy rápido. Y como hemos tenido procesos de crecimiento rápido, se producen heridas producto de esta interacción. Y la pregunta es cómo lo podemos hacer de una manera que exista un poquito más de planificación en eso. Y entender que si trato de tapar el globo con hoyos en una parte, va a explotar en otra. Con el mar tenemos una frontera clara, el mar va a cambiar, lo presentamos hace un rato, en términos de intensidad, de la altura, por ejemplo, que podría generar mayores procesos de erosión y otros, pero también estamos cambiando los patrones de sequía, estamos entregando menos sedimento, estamos cambiando los patrones de abastecimiento de agua, la cantidad de incendios, entonces te das cuenta que en el fondo es un sistema que estamos estresando. Ya, y eso es lo que está ocurriendo hoy. Pero Hoy. ¿cuánto ha cambiado el mar en los últimos, no sé, 100 años, 50 años? Hemos visto cambios en los patrones, que varios de esos cambios son, diríamos, naturales. Las mareas cambian de nivel, por ejemplo. Hemos visto que la intensidad o el número de eventos de tormenta ha ido aumentando. Eso puede ser en parte también por mayor registro. Esa proyección creemos que va a continuar en el futuro. Pero así como han habido impactos que podríamos considerar como negativos, también ha habido casos positivos. Si tú vas a San Antonio, por ejemplo, y el puerto de San Antonio, y uno busca el mapa de la topografía de San Antonio de 1875, está aquí en la Biblioteca Nacional, resulta que Yoyeo no existía. Y los ojos de Yoyeo, que hoy día son muy valiosos sistémicamente, hay un humedal y a la gente le gusta visitarlo, esos son producto de arena que se acumuló, que antes se iba al cañón de San Antonio, pero la barrera que impuso el puerto de San Antonio generó esa nueva zona. Pero nunca nos lo cuestionamos. Entonces, son parte justamente de estos procesos que son continuos, pero que nosotros tendemos a olvidar ese continuo. Los tsunamis de 1960, el de 2010, generaron cambios profundos en la morfología costera y los sistemas se adaptaron rápidamente a una nueva configuración. Pero claro, nosotros añoramos la antigua configuración. Claro. Y ahí es donde está nuestro problema, porque nosotros tratamos de volver a lo que ya conocíamos y la naturaleza juega a veces con reglas distintas. Entonces, siempre ha sido cambiante, y lo mostrábamos también con playas que desaparecieron a principios de siglo, pero la pregunta es cuánto están cambiando en intensidad esos eventos que vayan a hacer que esos procesos de cambio sean más rápidos. Y como te decía, cosas que hoy día estamos tratando de comenzar a explorar es, por ejemplo, si tú cambias los patrones de corrientes, de arena en la costa, no solamente van a desaparecer las playas, podrían cambiar o alterarse zonas importantes biológicamente. Entonces hoy día tenemos, por ejemplo, zonas que son protegidas por la biota marina. Claro. ¿Qué pasa si las corrientes cambian, los flujos cambian y hoy día esas especies se tienen que trasladar a otro lugar? Te das cuenta que nosotros definimos, incluso con la mejor de nuestras intenciones, espacios fijos, delimitados, pero que no entendemos cuáles son las fluctuaciones naturales a escalas a veces mucho más grandes. Patricio, estamos con Patricio Catalán, académico de Obras Civiles de la Universidad Federico Santa María. Estuvo hace poquito nomás sobre el escenario del Congreso Futuro con los desafíos del territorio costero ante el cambio climático. Él también es investigador del CIGIDEN, del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, el CCTVAL, y además integrante del Comité Científico de Expertos en Tsunami del CHOA. ¿Cuáles deberían ser las principales preocupaciones hoy de las ciudades costeras? Yo creo que no son pocas. No son pocas. Mencioné a Pato Winkler y otros colaboradores que han estado estudiando cuál es el impacto del cambio climático en las ciudades costeras. Vemos cambios en nivel, cambios en exposición y la cantidad, por ejemplo, de industria y personas que viven bajo 10 metros del mar, que son los que se verían afectados. Yo creo que ese tipo de información tenemos que comenzar a considerar y potencialmente tenemos que comenzar a gestionar a través de medidas hoy día de adaptación. O sea, el cambio climático viene en camino y por lo tanto tenemos, si es que tuviéramos la oportunidad de repensar esas ciudades o rediseñarlas, gestionar el territorio, tenemos que, por ejemplo, pensar en medidas de cómo la estructuramos, qué tipo de industria colocamos, dónde colocamos las casas y las viviendas para que no estén expuestas, y tratar de rediseñar hacia el futuro.
Lo otro es tener medidas de gestión y control, ojalá, que nos permitan atenuar esos efectos. Pero eso necesita un poco más de análisis porque a veces, lo que mencionaba hace un rato, tú tratas de tapar un agujero en una parte y a lo mejor abres otro más grande en otro lugar. Hoy día la palabra clave creo que es adaptación y planificación. Pero para eso tenemos que tener datos y tenemos que tener análisis. Pero, y además esa mirada tiene que ser diversa porque la costa chilena es diversa. O sea, así es. Desértica, rocosa, qué sé yo, en el sur desmembrada, en fin. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que a lo largo de nuestra historia también nos hemos relacionado de manera distinta con la costa, producto de esas diferencias. En el norte quizás no nos hemos preocupado mucho del tema de las playas, porque las playas en general son pequeñitas, son playas muy encajonadas, etcétera, y hemos recurrido a playas artificiales, incluso como en Antofagasta. Así es. Pero en la zona central las playas en realidad otorgan un gran valor visual, turístico, productivo. Pero más hacia el sur, hacia Chiloé y en los fiordos, de hecho, prácticamente ni existen playas y la relación es distinta. Sí, tiene que ser local. El problema cuando hablamos, o la situación, no es un problema que sea exactamente igual a lo largo de todo el país, y eso nos pone en una dificultad porque tenemos que mejorar nuestros sistemas de monitoreo, tenemos que tener más datos y tenemos que, además, más capital humano que lo trate de entender. En Chile, en general, y aquí no es una crítica, es simplemente una revisión histórica, gran parte de la oceanografía ha sido de 1 kilómetro de la costa hacia afuera. Claro. Y lo que nosotros estamos mencionando es los últimos 300 metros de agua, donde las olas rompen, donde la arena cambia, donde las playas se erosionan. Y esa le hemos puesto muy poca atención. Y como lo mencionaba al principio, está ese concepto de ese mar que tranquilo te baña, ¿no? Sí, claro. Y que nuevamente es funcional. De hecho, estamos en verano. Nadie podría decir en el norte grande, en general, Arica, Iquique, Antofagasta, qué sé yo, que cuando el chico se metía al agua y el agua le llegaba a la rodilla y de pronto te empezó a llegar a la cintura y hoy día te llega un poco más arriba y todo el mundo como que no quiere ver eso y finalmente está ocurriendo. Y eso está ocurriendo en los últimos 10 años, 15 años, en fin. Por eso vale la pena siempre tener esta información valiosa. Patricio Catalán, académico de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ustedes pueden ver su charla, y profundizar, por cierto, en el canal de Congreso Futuro y también a través de esta conversación que va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia. Patricio, muchas gracias. Jorge, encantado. A su servicio. Nos veremos. Encuentra más sobre ciencia, tecnología e innovación en cooperativaciencia.cl. Curiosos por naturaleza.